Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, cómo me da gusto que estén con nosotros y me presten atención por unos pocos minutos. Tal vez no estén de acuerdo conmigo en todo lo que digo, pero cuando oímos con atención a alguien, aprendemos algo nuevo o confirmamos lo que ya sabemos y afirmamos nuestra posición ante el asunto tratado. Hoy vamos a ver una de las declaraciones más duras de Jesús contra los fariseos, la secta religiosa del judaísmo más conservadora de su tiempo. Vamos a San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pidamos la bendición de Dios para entender su palabra. Querido Padre, ayúdanos a tener humildad y fe para confiar en tus promesas, para investigar tu palabra y para vivir, Señor, ante un futuro incierto, seguros de que hay solución para los problemas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Esta declaración tan dura está en el contexto de una discusión de Jesús con los fariseos acerca de la palabra de Dios, a la que Jesús identificó como la verdad capaz de hacer libres a los que la aceptan. Versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Noten que hay un grupo de judíos que creen en Jesús y otro que lo rechaza. A los creyentes los identifica como los hombres libres por la verdad. Sin embargo, los fariseos fundaban la seguridad de su fe en ser hijos o descendientes del patriarca Abraham. Pero Jesús argumentó que si fueran hijos de Abraham, creerían lo que Abraham creyó y actuarían como él actuó. Versículos 39 y 40. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Yo no puedo entender cómo hubo tanta gente que rechazó a Jesús a pesar de ver los milagros que hacía y oír las palabras que decía. Eso me consuela hasta cierto punto, pues si a él, quien era la palabra viva, no todos lo oyeron con gusto, ¿qué espero yo, su mensajero con tantas limitaciones para comunicar la palabra de Dios registrada en la Biblia? Los versículos 43 y 44 nos dan la respuesta cuando el mismo Jesús pregunta y al mismo tiempo contesta por qué tanta cerrazón a la verdad. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es una declaración ofensiva, pero refleja la realidad de quienes están dominados por el principal homicida y padre de la mentira. Muchos, como los fariseos, ignoran que hay una inteligencia maligna apoyada por millones de demonios tratando de adulterar la verdad con la mentira. Hay un amplio sistema religioso identificado en el Apocalipsis como la Gran Babilonia, representada por una soberbia ramera que ha enloquecido a los reyes de la tierra y a las multitudes con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ese vino de fornicación representa el evangelio adulterado, que lejos de reconfortar y nutrir a las almas con la verdad del evangelio, enloquece y mata a sus víctimas. Los estudiosos de las religiones usan una palabra para referirse a la mezcla de varias corrientes religiosas para dar origen a una nueva forma de creer y adorar. Le llaman sincretismo religioso. Hace poco vi un documental sobre las religiones que los esclavos negros trajeron del África a América y dieron origen a religiones como el vudú y la santería. Lo sorprendente es que hay una mezcla de elementos cristianos en esas religiones. No es extraño que en sus cultos se use la cruz y se invoque a Jesús y a sus apóstoles, pero con todo el respeto que merecen los practicantes sinceros de sus cultos, creo que están bebiendo un vino adulterado que los llevará a la perdición. Cuando viví en la Ciudad de México, me di cuenta que había lugares en donde se podían comprar perfumes de marcas muy finas a precios muy baratos. Los perfumes se ofrecen en las mismas botellas y con las mismas etiquetas que los perfumes verdaderos. Los vendedores dan la prueba y el olor es idéntico al perfume auténtico. El problema es que no duran casi nada, se esfuman de inmediato porque no tienen la concentración ni el fijador que los buenos perfumes tienen. También me di cuenta que hay muchos vinos finos muy baratos y hay personas expertas en mezclar sustancias químicas capaces de producir un vino falso, muy parecido al verdadero. Esta práctica tiene consecuencias fatales, pues los que beben esos vinos prácticamente beben veneno y su alcoholismo los precipita a la muerte en muy poco tiempo. En tiempo de Jesús ya había muchas religiones. Quienes hemos leído los evangelios encontramos varias ramas del judaísmo: los fariseos, los saduceos, los herodianos y otros más. Lo interesante es que Cristo no les dio a ninguno la razón y estableció como fuente legítima de autoridad las Sagradas Escrituras, que ahora conocemos como Antiguo Testamento. No les dijo: crean lo que quieran, con tal de que sean sinceros en lo que creen. Al contrario, acusó a los fariseos de haber hecho a un lado los mandamientos de Dios para poner en su lugar los mandamientos inventados por ellos. San Mateo 15, 7 al 10. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Esa expresión, oíd y entended, significa que lo que decía era muy importante. Mi hermano, una religión fundada en opiniones y tradiciones humanas
no tiene vida, es vana. Hace a un lado los mandamientos de Dios para establecer las tradiciones. Es dejar la verdad por la mentira. Por eso haces bien en analizar los fundamentos de tu fe para ver en dónde están fundados. No te sientas culpable si tienes que hacer ajustes en tus creencias. Oremos. Querido Padre, te pedimos que nos des fe en tu palabra y valor para corregir si estamos en desacuerdo con ella. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en la casa. Buenos días. Hoy voy a contarles una historia muy interesante. Cuando Ciro reinó sobre Babilonia, después que él terminó su reinado, Darío, que era el rey de los Medas, gobernó sobre toda esta tierra. Y él armó un equipo de 120 como gobernadores o secretarios que le ayudaban a hacer las tareas del gobierno. Sobre esos 120 gobernadores puso 3 presidentes. Y uno de ellos, que se llamaba Daniel, estaba por encima de esos otros 2. Daniel ya era un poco anciano para la etapa, para el tiempo en que Darío empezó a gobernar. Era anciano, pero Daniel siempre fue un hombre fiel a Dios. Siempre fue un hombre obediente a Dios.
y él estuvo trabajando en el gobierno de estas tierras por muchos años. Darío, este rey, amaba mucho a Daniel y lo quería mucho a su lado porque Daniel era responsable, era un hombre honesto y amaba a Dios. Pero ¿saben una cosa? Los compañeros de trabajo de Daniel no lo querían tanto y como que se lo querían sacar de encima y siempre estaban tratando de pensar, bueno, ¿qué cosa podemos encontrar que Daniel haga mal para ir a decirle al rey y que lo saque del puesto? Porque en realidad algunos de ellos querían ocupar el lugar de Daniel, porque Daniel era el primero en importancia después del rey. Pero cada vez que pensaban en algo que Daniel hiciera mal, no encontraban nada. Así que un día se reunieron y dijeron, bueno, lo único que Daniel hace es que ora mucho a su Dios y es su vida con su Dios, lo único que podemos encontrar algo. Así que ¿por qué no tratamos de inventar alguna ley y hacemos que esto funcione? Que entonces fueron al palacio y no lo invitaron a Daniel, porque ellos no querían que Daniel escuchara lo que ellos querían decirle al rey. Entonces se reunieron con el rey y le dijeron, mira rey, ¿por qué no sacas una ley especial y firmas un decreto con tu puño y letra y con el sello real? Una ley que diga que nadie puede hacer peticiones u oraciones a ninguno de sus dioses, excepto al rey Darío. Y como el rey Darío era un poco orgulloso, esa idea le pareció un poco interesante. Había tanta gente ahí en el palacio que él no se dio cuenta que Daniel no estaba ahí. Entonces dijo, bueno, muchas gracias, esto es una ley muy interesante, la vamos a escribir y yo voy a poner mi sello real y mi firma. Y así pasó. Él firmó esa ley. Y una ley de Medo-Persia no se podía cambiar. Entonces, los otros secretarios sabían que esto era así. Pasaron los días hasta que Daniel se enteró. Esta ley, ¿saben lo que decía? Que cualquiera que no hacía sus oraciones al rey y oraba a cualquiera de sus dioses iba a ser echado en el foso de los leones. Y la ley tenía la firma del rey y el sello real. Cuando Daniel se enteró de esto, se entristeció mucho. Pero ¿saben una cosa? Él no tenía miedo, porque él dijo, yo no voy a cambiar mis costumbres, yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hago. ¿Saben lo que hacía Daniel? Oraba 3 veces al día arrodillado en su cuarto con las puertas abiertas y las ventanas abiertas. Y como él no tenía miedo, siguió haciendo esto. Por supuesto que los compañeros de trabajo, cuando lo vieron, le fueron a contar enseguida al rey y le dijeron, oh, rey Darío, hemos encontrado algo muy interesante. Daniel, el principal de tu gobierno, no obedece tus leyes. Él sigue orando a su Dios. Y cuando le contaron esto a Darío, Darío se sintió tan mal porque se dio cuenta enseguida que eso había sido una trampa y que él, por orgullo, había caído en esa trampa. Porque Darío quería mucho a Daniel y no quería que nada malo le pasara. Entonces empezó a pensar y por más que le daba vueltas en la cabeza, él sabía que no podía hacer que esa ley no se cumpliera. Así que al día siguiente vinieron otra vez los secretarios y le dijeron, rey Darío, tienes que poner en funcionamiento esta ley. Y él dijo, bueno, está bien, si Daniel no obedece esta ley, lo pueden traer y lo van a echar en el foso de los leones. Enseguida fueron a buscar a Daniel y cuando lo trajeron ante la presencia del rey, el rey le dijo, ay Daniel, lamento mucho esto, pero yo estoy seguro que el Dios a quien tú sirves te va a librar de los leones. Daniel no tenía miedo y lo echaron en un foso. ¿Saben ustedes lo que es un foso? Es como un sótano debajo del piso. Había ahí un agujero y echaron a Daniel abajo donde estaban los leones hambrientos y desesperados por comer. Pusieron una piedra tapando el hueco que había en el piso y pusieron un sello en la piedra, de tal manera que nadie pudiera ni abrir ni salir. Esa noche, cuando el rey Darío se fue a acostar, se fue a su cuarto, ¿saben? No pudo dormir en toda la noche, daba vueltas y vueltas y no podía dormir, no pudo comer, no pudo dormir, de tan preocupado que estaba por Daniel. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Darío fue
ir a ver al pozo a ver qué pasaba. Y dio orden de que quitaran la piedra y lo llamó con mucho miedo. Daniel, Daniel, el Dios tuyo te pudo librar de los leones. Y al ratito se escuchó la voz de Daniel que dijo: oh rey, mi Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones y nada me ha pasado. El rey Darío estaba tan contento, así que dio órdenes de que sacaran a Daniel del foso. Y cuando lo trajeron delante de él, el rey lo empezó a mirar de arriba abajo porque Daniel estaba intacto, no tenía ni un rasguño, nada le había pasado. El rey estaba muy agradecido y Daniel estaba muy agradecido también a Dios por el cuidado y la protección. ¿Y saben lo que hizo el rey? Dijo: verdaderamente el Dios de Daniel es el único Dios a quien debemos adorar. Y inmediatamente mandó a que todos esos compañeros que querían matar a Daniel y querían sacarlo de su camino y querían el mal para Daniel, el rey dio la orden de que a ellos los echaran al foso de los leones. Y cuando los echaron en el foso, esos leones que estaban hambrientos y desesperados, se los comieron enseguida. Ningún ángel fue a cerrar la boca de los leones. El ángel cerró la boca de los leones para proteger a su siervo, para proteger a Daniel, porque él había sido obediente a Dios. Esta historia nos recuerda que siempre tenemos que confiar en Dios y saber que Él nos va a ayudar y nos va a cuidar en cada situación cuando nosotros seamos obedientes, mostrando cuánto amamos a Dios. El rey Darío, después de esto, mandó a que todo el pueblo conociera que el Dios de Daniel era el único Dios verdadero. Me alegro de que hayamos escuchado y compartido juntos esta historia. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.